que en estas cosas somos las que estamos siempre ahí, ¿no? Bien, ¿por qué le he llamado simbiosis perfecta al título de biofertilizante? Pues fijaos, porque, bueno, pues vamos a trabajar o tratar esta tarde. El otro día vimos lo que era el suelo, a grandes rasgos, y la importancia que tenía para nuestro cultivo, un elemento que prácticamente pasa siempre desapercibido y que sin embargo va a ser fundamental. Y el biofertilizante en este caso sería toda la parte viva de ese suelo, que de alguna manera va a ser un coadyuvante en el desarrollo de las plantas que nosotros queremos cultivar. Entonces, si el suelo es un gran desconocido en muchos casos y sobre todo le hemos restado mucha importancia en todo nuestro desarrollo agrícola e industrial, por supuesto, pues los microorganismos del suelo ya no digo nada. O sea, los microorganismos del suelo realmente han pasado desapercibidos durante muchísimo tiempo, y no solo en agricultura, sino, fijaos, yo vengo también de la carrera de biología, y solo en biología, que se tratan muchísimos temas, la microbiología, que sí que era una troncal y demás, pero se hablaba fundamentalmente de aquellos microorganismos que eran, desde un punto de vista interesante para la salud, que estaban directamente implicados en infecciones, ¿no? en enfermedades infecciosas. Sin embargo, en el suelo a mí me faltó ver mucho de lo que luego a posterior, pues por el ejercicio de mi carrera o porque simplemente como me especialicé en micorriza, pues descubrí, ¿no? Entonces me hubiera gustado desarrollarlo un poquito más, ¿no? ¿Por qué lo trabajamos o por qué me han dicho de trabajarlo para aplicarlo en huertos escolares o huertos urbanos? Porque los biofertilizantes se están vendiendo actualmente como una herramienta para la agricultura ecológica. Y sin embargo, casi nadie sabe lo que es y casi nadie tiene ni siquiera clara la definición de esta palabra. Entonces, pues, el objetivo número 1 de la exposición de hoy va a ser aclarar eso, ¿vale? Aclararlo y darle importancia a aquello que es muy pequeño, que está oculto al ojo del ser humano, pero que sin embargo está probadísimo y podemos también ensayar con los chavales o en nuestro propio huerto con ellos, ¿vale? Entonces la charla la suelo desarrollar en unos puntos pues para que veamos por dónde vamos y sobre todo para que yo tampoco me pierda mucho. Entonces, al principio lo que vamos a ver, y ya veréis que aquí siempre es como cuando se hace un trabajo de investigación, la justificación puede ser súper tediosa porque muchas veces justificar el por qué te enrolas en algo o por qué lo trabajas, te das cuenta de que pues, han pasado muchas cosas anteriormente, ¿no? ¿A qué te ha llevado allí? Entonces, el punto número 1 es importante. Luego vamos a ver qué son y qué importancia tienen, vamos a definirlo y vamos a ver la importancia que tienen estos microorganismos. Vamos a ver algunos de ellos, a poner unos ejemplos de aquellos habitantes buenos que le hemos llamado, porque evidentemente dentro de la microbiota del suelo, del microbioma, existen como en cualquier otro ecosistema, pues microorganismos que van a ser beneficiosos y otros que no, ¿vale? Y luego vamos a ver también ya los 3 últimos puntos, pues vamos a relacionar directamente cosas con lo que hemos visto. Por ejemplo, vamos a relacionar el desarrollo de esta microbiota o la salud de esta microbiota con el cambio climático, o sea, qué afecciones puede tener, o si está habiendo, si hay ya indicios de ello. Y vamos a ver cómo podemos contribuir nosotros a ayudar a mitigar esos daños. Y luego en el 5 vamos a ver especialmente pues, qué podemos hacer en los huertos didácticos urbanos con los fertilizantes, ¿vale? Y ya por último serán pues, el turno de palabras, las conclusiones que queramos extraer de esta charla. Y sí que entro siempre a la participación con vosotros. Bueno, pues en la parte primera de esta exposición, rápidamente, esto es simplemente un recordatorio de que el suelo es un ente vivo, ¿vale? Yo en la charla anterior dije que era como, para mí la hipótesis Gaia me explica muchas cosas,
y yo lo tomo como un superorganismo, ¿no? En verdad es un ecosistema que no estamos acostumbrados a ver, pero en él existe agua, existe aire y existe una gran proporción de lo que llamaríamos la parte mineral del suelo, la parte no viva, ¿vale? Esto ya lo vimos en la anterior charla, pero creo que era interesante que lo conozcamos. En nuestro suelo, en el caso de los huertos urbanos o en el caso de los huertos escolares, cuando hablo de huertos urbanos también me estoy refiriendo evidentemente a un huerto escolar. Y prácticamente podría asegurar que, fíjate que hasta Elena, que tiene una casita en un pueblo, podemos decir que en ese pueblo, pues, o sea, en ese huerto que tiene Elena debajo, es probable que haya escombros. No nos libramos de los escombros en la zona de influencia del hombre que hemos tenido en nuestra construcción y para poder vivir, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy presente que el suelo, que hipotéticamente pues está constituido por una roca madre, que hay agua, que hay aire, que hay tal, pues en nuestro caso, en los suelos urbanos, habría que añadirle una gran proporción de residuos, porque además para la construcción, para nivelar terrenos y demás, lo que se hace es tapar la basura. Quiero decir, se utilizan los escombros muchas veces como cimiento para poder construir, ¿vale? Esto es una pega muy grande, evidentemente, porque entonces, ¿qué estoy diciendo? Es una barbaridad lo que estoy planteando, porque podréis preguntaros perfectamente. Entonces, si yo cultivo en estos suelos, mis plantas de alguna manera están contaminadas. Fijaos, estas son cosas que claro, no vamos a conocer hasta dentro de bastante tiempo, porque lo de los huertos urbanos y los huertos escolares es algo que se está desarrollando desde hace bien poquito. Toda la gente que cultiva en huerto urbano se lleva su cosecha, evidentemente. Además nos lo llevamos con mucha, digo, nos lo llevamos porque nosotros en la asociación tenemos un huertecito urbano. Nos llevamos con un montón de empoderamiento, como diciendo, he vuelto a la tierra, he vuelto a cultivar y lo que me voy a tomar en mi mesa es una ensalada hecha con una lechuga que yo he plantado. Pero por otro lado, yo muchas veces digo, ¿qué le estoy dando a mi hija? Porque cuando cavas en el suelo, te das cuenta de que salen, bueno, un montón de trozos de piedra, ladrillos, cristales, e incluso trozos de asfalto, ¿vale? Entonces, claro, todo eso, plásticos, todo eso se va deteriorando en el suelo, de alguna manera puede ser tóxico para los microorganismos, los vegetales, los animales y toda la vida que se desarrolle en ese suelo. Pero ya digo, eso no lo vamos a saber hasta más tarde. Lo que está claro, y yo siempre transmito, es que primero no tenemos que tenerle miedo, al contrario, yo creo que tenemos que ir adaptándonos como especie a nuestro propio caos. Y segundo, hacemos una función fundamental cultivando a través de la tierra, porque ahora veremos que es una forma de bioremediar ese suelo. Nosotros con esos cultivos estamos fomentando, entre otras cosas, que se desarrolle la microbiota y esta vamos a ver que es fundamental para la descomposición de muchos tóxicos en el suelo. Bueno, pues en nuestro caso el suelo, en un suelo urbano, pues para nosotros se ha convertido bueno, pues en un sumidero de vertido, ¿vale? Y con ello pues podemos llegar a asfixiar las raíces que queremos cultivar ahí. Entonces, ¿por qué los biofertilizantes en una temática como huertos urbanos o huertos de ocio o huertos escolares? Porque es una herramienta que vamos a tener para poder ayudar a reconstituir esos suelos, esa microbiota y por tanto a sanar un poco el ambiente donde queremos cultivar, ¿vale? Ya veremos también al final de la charlita, que voy a hablar muy brevemente de lo que es el cambio climático y la influencia en los microorganismos, pero que ya hablamos un poquito de lo que afectaba el suelo, o sea, lo que afectaba el cambio climático al suelo, que bueno, que el suelo es
puede ser una fuente o un sumidero de carbono, ¿vale? Y en nuestro caso, en la zona donde nos encontramos, es un sumidero increíble de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Sumidero es, pues, cuando lo contrario a una fuente, ¿vale? Lo que absorbe algo y de alguna manera lo inmoviliza, de manera que es como que desaparece del mapa. Aunque debemos recordar, estamos hablando de elementos que forman un ciclo en el ecosistema, ¿vale? Los nitratos, el oxígeno, el CO2, el agua, bueno, pues son elementos que van siempre a estar en continuo cambio porque sufren un ciclo, ¿vale? En el caso del carbono, por ejemplo, pues lo mismo que hay fuentes que van a emitir ese CO2, que por ejemplo sería, pues ya las conocéis, de sobra, pero vamos a decir la ganadería extensiva, ¿vale? Que por eso es una de las razones por las que decidimos comer menos carne o deberíamos comer menos carne. Vale, pues también existen sumideros, zonas donde ese carbono puede ser secuestrado e inmovilizado. ¿Dónde están esas zonas? Pues fundamentalmente en zonas que no están muy revegetadas. Quiero decir, que han sido, por ejemplo, deforestadas para la agricultura, ¿vale? Y ese es nuestro caso. Nosotros estamos en esta zona de aquí, según Rodríguez Martín, y colaboradores dicen que nuestra zona estaría entre, bueno, Andalucía, que está Dulce también, que es de por aquí, ¿vale? Pero más o menos el sur de España estaría por debajo de los 50 miligramos de CO2 por hectárea, ¿vale? En concentración de CO2 en el suelo. Bueno, Mari, ¿por qué toda esta locura? ¿Por qué tal? Pues para animarnos de que cuanta más suelo tengamos libre de, por ejemplo, de petróleo, o sea, de asfalto o de cemento o de, bueno, pues todo lo que normalmente ponemos en una ciudad o en un colegio para que el niño no se nos manche las manos o para que si nos caigamos no tengamos rasguño o para que simplemente sea todo mucho más fácil de limpiar, pues en verdad estamos haciendo bueno, estamos desfavoreciendo el que todo ese CO2 atmosférico que en las ciudades se concentra de una manera brutal, estamos imposibilitando que el suelo lo secuestre. El suelo es uno de los sumideros, por no decir que es el sumidero después del mar, de los océanos, más importante que tiene el planeta para prevenir esa concentración de CO2 y, por tanto, aumentar el gas invernadero y con ello contribuir al cambio climático. No sé si aquí se me queda un poco... Vale, seguimos justificando por qué tenemos que trabajar el suelo al aire libre, por qué debemos cultivar, por qué debemos conocer y aplicar biofertilizantes. Mirad, un proyecto muy bonito es Agromitiga, no sé, por ahí me he puesto los enlaces, luego los paso por el chat. Es un proyecto, simplemente deciros que existe una asociación española de agricultura de la conservación de suelos vivos, en esto pone ya un acento en los microorganismos del suelo, que desarrollan diferentes proyectos, entre ellos está Agromitiga, que está financiado por la Unión Europea y que pues se fundamenta particularmente en desarrollar cultivos produciendo una mínima alteración del suelo, o sea, justamente lo contrario que hemos venido haciendo. Esto va a ser la realidad. El otro día vi no me acuerdo en qué canal ni qué programa, no sé si eran las noticias o, bueno, no lo sé. Era una tertulia que estaban hablando de después de la pandemia, ¿no? Como estamos ahora en plena pandemia, pues claro, pues los visionarios, ¿qué va a ocurrir después? Esto de la nueva normalidad, Y hubo un muchacho que dijo, claro que el muchacho era investigador de no sé qué, de no sé cuánto, y no me acuerdo el nombre, lo siento, pero dijo, y me gustó mucho, que el futuro se va a basar en canales cortos. O sea, nos vamos a tener que otra vez adaptar a la vida de barrio, porque
lo de la globalización se ha visto que no funciona. O sea, lo que no es normal es que salte un microbio y a los 10 días esté todo el mundo paralizado. Eso lo que únicamente puede provocar a la larga es que si vuelve a pasar, como no aprendamos de esto, pues probablemente se pueda hasta extinguir nuestra especie, ¿no? Porque debemos de tener medidas de... las poblaciones tienen que tener medidas de contingencia. Todas las poblaciones vivas tienen medidas de contingencia naturales. Y nosotras nos hemos saltado todas a la torera. Entonces, con esto quiero decir que la agricultura familiar, la agricultura de canal corto, todo lo que es la desglobalización, que no la vuelta atrás, no estoy diciendo que volvamos a vivir solo del campo, pero sí se van a hacer las cosas de otra manera. Y así es donde entra realmente la importancia de los biofertilizantes. O por lo menos es lo que yo creo, esto es simplemente lo que yo opino. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener muy clara, esto me va muy lento, lo siento, es el programa, yo creo que con la emisión en directo se ralentiza esto muchísimo, es que cuando en el suelo existe agua, además de los componentes inorgánicos que hemos dicho, ¿no? Y cuando hay agua, la vida se desarrolla de una manera, pues como se tiene que desarrollar, ¿vale? Perdonadme, o sea, se desarrolla, digamos, si no hay agua no pasa nada. Y entonces, que haya agua en el suelo, pues va a hacer que sea un vector de toda esa contaminación que hemos visto que subyace debajo de nuestros cultivos, pues de alguna manera se va a ir diluyendo y va a ir llegando pues a otros ecosistemas. Por ejemplo, el mar, en Murcia tenemos el gran ejemplo del Mar Menor, con la Rambla del Albujón, y bueno, a las fuentes también, porque todo lo que son los acuíferos que van a aceptar ese agua de lisiviación, al final son pues las bolsas de agua que van a brotar en fuentes en otros lugares de la Tierra, y todo eso es lo que a nosotros nos llega como agua andando. Esto es ponerle más importancia todavía al suelo de lo que ya le pusimos en la primera charla, ¿vale? Bueno, el muñequito este negro, si lo veis por aquí, es nuestro amigo Petro, que utilizamos en educación ambiental dentro del programa del Ayuntamiento de Murcia Ecología Nacional para trabajar los plásticos con los más pequeños. Nuestro amigo Petro sufre un montón de viajes, ¿eh? Y entre ellos, pues aquí, el Petro también está en el agua, evidentemente, está en el suelo, está en el agua y está en todo el lado ya. Vamos a ver que los biofertilizantes es una herramienta también fundamental, no solo para capturar el CO2, sino también para detoxificar el suelo de contaminantes tan fuertes como puede ser los derivados del petróleo. Esto me va a ambientar, chicos. Bueno, lo que me pasa con la presentación de hoy, que como va tan lenta por el tema de la emisión en YouTube, pues lo que espero es que no os aburráis, ¿vale? Continuamos, vamos bien. Ya hemos visto un poquito, digamos, con lo anterior, pues cuál realmente qué composición, o recordando qué composición tenía el suelo y la importancia que tiene el suelo en los ecosistemas. Vuelvo a recordar otra vez y vuelvo a decir, no me canso de decirlo, el suelo es algo que pisamos todos los días, que es necesario que esté todos los días. De hecho, si tiembla por un terremoto parece que es únicamente cuando nos acordamos de que el suelo puede ser que esté vivo. Y el suelo necesita agua, necesita aire, y pues yo le pongo aquí este corazoncito pues no sé, daros una imagen de lo que representa la parte orgánica del suelo, ¿vale? En un suelo hipotético, en un suelo modelo, se estima que alrededor del 5% de todos los componentes del suelo es materia orgánica. Y mucho menor la cantidad
va a ser de materia orgánica viva, porque hay mucha materia orgánica en descomposición que tenemos que separar de lo que realmente está vivo, ¿no? Esto que estoy diciendo hoy no, como dije en la anterior charla, esto no viene de ciencia infusa, ni es de, pues de años de experiencia en un campo, ni nada. Esto es cosas que se saben, esto sí que se sabe de hace mucho tiempo, hay muchísima información en internet, pero de alguna manera se ha ido obviando en nuestro sistema de producción agrícola y por supuesto en el industrial, ¿vale? Ese conjunto de elementos vivos que hay en el suelo van a estar formados, por una parte, por organismos que a simple vista podemos ver y que también benefician al suelo, como por ejemplo pues muchos artrópodos, nemátodos, ¿vale? Van a ser sobre todo animales que tienen un pequeño tamaño, pero que, bueno, pues su hábitat fundamental es el suelo. Y si no directamente para ellos, sí para sus larvas. Ellos pues van a excavar, van a hacer agujeritos en el suelo, van a poner huevos, que de ahí van a salir pues las diferentes fases de estadios de crecimiento de estos bichos, ¿no? Pues todo eso que hacen estos bichos en el suelo, de alguna manera, va a generar que haya agua, va a generar que haya aire, va a generar también que haya una microbiota importante en el suelo, porque va a hacer que el suelo sea como es más esponjoso, que haya cavidades donde haya más oxígeno, y es importante que encontremos este tipo de animales que a priori dan un poquito de pero deben de estar, y es fundamental en el suelo. De hecho, de unos años para acá, pues además muchas empresas se transformaron en producir, por ejemplo, humus de lombriz en vez del compot de toda la vida. ¿Por qué? Porque se ha visto que el humus de lombriz pues tiene la materia orgánica está como van masticada, si me permitís que lo diga así. Y entonces pues es más fácil a la hora de utilizarlo como abono para tierras que no tienen mucha materia orgánica, ¿vale? Están más digeridas. También, no solo eso, sino que desde hace ya tiempo sabemos que las lombrices, encontrando una lombriz en un suelo, es signo de un suelo vivo y es positivo, ¿vale? Sin embargo, pues es algo que da un poco de repugnancia, pues no nos gusta mucho. Pero si esto que vemos nos puede causar un poquito como de pavor, de miedo incluso, porque siempre vamos a tener un poquito de miedo a este tipo de bichitos, o algo así, ¿vale? Lo digo así sobre todo por los profesores y las profesoras, que nos acercamos con los alumnos a ver los bichitos del suelo. Yo os pediría, por favor, que mantengamos los miedos un poco a raya con los chavales, porque una hormiga no te va a saltar al cuello ni te va a matar, ni una araña, ni un ciempiés, ni nada de eso, ni una lombriz, es que ni muerden las lombrices. Y sin embargo son fundamentales para que un suelo sea sano. Si pasamos de verlo con máximo detenimiento el suelo, con nuestros propios ojos, a ponernos esas cajitas especiales que ya hablamos en la primera charla, podemos ver que al lado de las raíces, en el entorno de esas raicillas secundarias, donde se encuentran los pelos absorbentes de la raíz, por donde va la planta a absorber todos los nutrientes, tenemos, digamos, un entorno muy pequeño, en principio casi de 1 milímetro o un poquito más alrededor de lo que es la raicilla secundaria o el pelo absorbente, que está totalmente lleno de vida. Cuando digo totalmente lleno de vida es que en un gramo pues pueden haber millones y millones de microorganismos. A esto era lo que llamábamos rizosfera. Y la mayor parte de la actividad de los microorganismos del suelo van a estar totalmente sintonizados con las raíces de las plantas. O sea, donde mayor concentración se ve de microorganismos del suelo es la raíz de la planta. ¿Esto por qué hago un énfasis en esto? Muy fácil.
En un suelo donde haya vegetación, se va a favorecer que haya un entorno propicio para los microorganismos del suelo. En un suelo donde no haya vegetación, pues evidentemente no existe rizosfera y por tanto, pues estos microorganismos o no van a existir o van a estar en unas proporciones muchísimo menores, ¿vale? Y ya veremos también el por qué. Aquí hay un toma y daca, aquí hay una simbiosis. Y esto es lo realmente especial de esta temática. A mí por lo menos es lo que más me apasiona, ¿vale? A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, pues delante de mi casa todavía se estén utilizando métodos como los herbicidas para que en un solar o descampado que ni está urbanizado ni todavía hay un proyecto seguro de lo que se vaya a hacer ahí, pero es público, que además tiene un montón de superficie y que además, fijaos, con el tema del confinamiento, ha sido como, a mí me ha encantado ver a los niños y las familias, ver cómo se subían a las piedras, a los montones de tierra, simplemente pues para desahogarse un poquito porque estaban los parques cerrados. Bueno, pues ahí, durante además el confinamiento, vimos cómo estaban herbicidas. ¿Para qué? Si no crece vegetación, pues es más fácil de gestionar ese solar y de limpiar, evidentemente, ¿vale? Lo podemos ver desde ese punto de vista o lo podemos ver desde el punto de vista de si luego hacemos un jardín aquí, enmendar este suelo va a ser mucho más complicado que si dejamos que crezcan la vegetación espontánea que normalmente herbácea que crece en esta zona, que no va a requerir agua ni va a requerir más trabajo por nuestra parte. Pero que sepáis que esto no es solo en nuestra región, en la región de Murcia, no solo se hacen estas prácticas, se hacen prácticamente en todos los sitios. La limpieza de los solares es una normativa prácticamente desarrollada por todos los ayuntamientos para salvaguardar la salud de las personas. Yo no entiendo muy bien eso, pero bueno. Sobre todo porque si van niños luego a jugar y hemos echado herbicidas, corren un gran peligro. No digo nada si tenemos mascotas y comen un poquito de hierro. Bueno, esta simbiosis que he dicho, esta rizosfera, esta zona de la raíz de las raíces de las plantas, donde se encuentran en mayor proporción estos microorganismos beneficiosos, no, hay otros que no son, bien, porque es todo beneficioso, están ahí por una sencilla razón, porque la planta es fundamental para darles lo que ellos también necesitan, ¿vale? Yo no sé si disculpad un momentito. No, es que sabéis que creo que se me ha colado esta diapositiva. Bueno, disculpad. Al final no la he puesto. No sé, a lo mejor lo voy a dejar. A ver si carga el arbolito. Y lo que estaba diciendo, disculpad. En el entorno de la raíz, la planta va a asegurarse, digamos, un caldo de cultivo especial para esa microbiota, para todos esos microbios, ¿vale? Para esos seres mágicos que no vemos, pero que están ahí cumpliendo una labor fundamental. ¿Qué caldo va a cocinar? Pues mira, pues la planta fundamentalmente va a ceder pues una serie de compuestos azucarados, bueno, y otros que están súper estudiados, que van a favorecer que esas bacterias se puedan desarrollar ahí. No solo que se puedan desarrollar ahí, sino que estén ahí a gusto, porque la planta lo necesita también. ¿De dónde vienen esos compuestos azucarados? Porque las plantas pueden obtener el azúcar mediante la fotosíntesis, ¿vale? Además, el agua es fundamental también. Las plantas, en el entorno rizosférico, en el entorno de la raíz, van a asegurar una mayor probabilidad de encuentro con agua. Y el agua, ya hemos dicho, que es el medio fundamental para la vida. De hecho, por eso la buscan en Marte, no por otra cosa. Entonces, todo esto
junto con la colaboración y ayuda, como ahora veremos un poquito más adelante, porque se me ha debido colar la diapositiva, con una cuestión directamente. Los hongos también, que ya vimos que ya os comenté un poquito en la anterior charla y que aquí lo vamos a ver un poquito más, los hongos están conectados. Hay hongos que son fundamentales en la raíz de las plantas, que de hecho tienen que estar, porque si no, no podrían alimentarse las plantas, y los hongos van a secretar también una serie de compuestos, en este caso glomalina, que van a hacer que, bueno, pues que todo ese contexto donde rizosférico, donde va a crecer las bacterias o los microorganismos, sea realmente beneficioso, ¿vale? O sea, sea más estable, ¿vale? Es el complejo de cambio, que hablan mucho los agrónomos, en el cual, pues, todos los compuestos que hemos visto que forman parte del suelo, el agua, el aire, el componente inorgánico y la materia orgánica, están, digamos, en una estructura más o menos estable, ¿eh? Que permite a los microorganismos y a las plantas nutrirse muy fácilmente. Estos compuestos son, estos complejos son realmente son frágiles en nuestros ecosistemas urbanos. De hecho, para poder desarrollar estos compuestos de cambio hay que hacer muchas labores en el suelo. Hay que, pues todo lo que estamos acostumbrados a oír, que si échale abono de caballo, que si tienes que ararlo más, que si, ¿vale? Todo eso para que a favorecer el que se formen esos compuestos de cambio, ¿vale? Que van a estar fundamentalmente desarrollados en ese entorno rizosférico y micorrizosférico. Bueno, me lío a lo mejor mucho. Esta diapositiva es demasiado grosera. No voy a entrar mucho a deleitarme en ella porque realmente aquí es como hablar de todos los microorganismos que participan en los 3 ciclos más importantes para la planta, sin duda, de nutrientes, como es el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, ¿no? Pero sí que lo que quería fundamentalmente que viera es la importancia que tienen esos microorganismos en la nutrición de la planta, ¿vale? Por ejemplo, tenemos bacterias fotosintéticas, ¿vale? Bacterias fotosintéticas que lo que van a hacer es, estoy en la parte de la derecha, es que si muevo mucho el ratón se va muy lento esto. Las bacterias fotosintéticas, pues son esas que tienen pigmentos también que van a poder desarrollar la fotosíntesis. Pues estas bacterias se ha visto que eliminan pues un montón de materiales tóxicos del suelo, ¿vale? Entre ellos el amoníaco, por ejemplo, y de alguna manera detoxifican. Los grupos de las levaduras, esto sí que lo sabemos, porque en las composteras habréis oído que os dicen, si tienes levadura, échale un poquito a la compostera. O venden unos sobres mágicos para las composteras que aceleran el proceso de digestión de la materia orgánica. Bueno, pues estos microorganismos, las levaduras, que son hongos microscópicos, van a descomponer todos esos desechos naturales, junto que también con otros hongos y con otros microorganismos, como es el Bacillus laticodermus. Bacillus, por ejemplo, es una bacteria que yo, por lo menos en la carrera, la estudié un montón, pero como grupo de interés para la medicina. El Bacillus es una bacteria que puede producir pues enfermedades infecciosas muy importantes, ¿vale? Y sin embargo lo tenemos en el suelo, otras especies, evidentemente, favoreciendo la descomposición de todos los desechos que nosotros mismos producimos al suelo, ¿no? Otras cosas, pues fijaos, los lactobacillus no solo están en nuestro estómago o en los yogures, sino que están en el suelo. Y esto lo que va a hacer es también fermentar, de alguna manera, pues todo lo que los restos vegetales, las células muertas que hay en el suelo, o incluso de organismos que ya han muerto y que, pues, que quedan ahí, esas materias vivas que necesitan descomponerse. El Pseudomonas fluorescens, que es como, bueno, pues una bacteria que también
se estudia mucho en la carrera, que es uno de los más frecuentes en el suelo, interviene directamente en todo lo que es el ciclo del carbono y en el nitrógeno. Bueno, luego están los actinos, no sé qué, bueno, hay muchas otras microorganismos. Una de las cosas que quiero, sobre todo de esta diapositiva, es que veáis al final de lo que os he comentado, todo lo que le llega a la planta. Antibióticos para la resistencia, potasio, ácido húmico, esto es, el ácido húmico es lo que presenta el humus, ¿vale? Aminas, enzimas, todo eso es lo que le llega a la raíz de la planta. Después de haber actuado estos microorganismos en esa parte tan ínfima de la raíz que conocemos como rizoforo, ¿vale? Luego, por otra parte, tenemos todo lo que están relacionados con, por ejemplo, la captación de nitrógeno y lo que es la movilización del fosfato en el suelo. Habéis oído hablar seguro, el suelo necesita nitrógeno y fosfato. Los agricultores siempre están diciendo, no, esto necesita fosfato aquí por un tubo y nitratos. Bueno, pues el nitrato y el fosfato así, en plan químico a saco, no sirve para nada si no se moviliza, no se digiere y se transporta a la raíz o se cede a la raíz de otra manera, ¿no? Y ahí es donde están pues estas bacterias que son tan importantes como Aspergillus o las bacterias solubilizadoras del fosfato. Yo sé que esta diapositiva es muy tosca, pero en verdad que sepáis que de toda la presentación lo que más me ha costado hacer, así que espero que por lo menos se os haya quedado que los microorganismos son fundamentales para que una planta se alimente bien, ¿vale? Vamos a definir qué es biofertilizante. Bueno, después de ver los microorganismos un poquito, porque ahora veremos algunos ejemplos de los buenos, y después de ver el suelo recordar unas cuantas cosas, pues ya podemos decir que el biofertilizante, hay varias definiciones dependiendo del autor. A mí me gusta decir que es aquello que podemos adicionar al suelo o a la raíz de la planta, que tiene un potencial biológico, que va a estimular el crecimiento y el desarrollo del microbioma del suelo. Normalmente, el biofertilizante es un compuesto en sí formulado con microorganismos, ¿vale? Pueden ser esporas, pueden ser cápsulas, pueden ser talos, pueden ser, bueno, pues diferentes estructuras, ¿vale? Y es como inocular, cuando, o sea, inocular no, sí, sería inocular, es como cuando nos ponen una vacuna. Y realmente, digamos que la intención es la misma, aunque en la vacuna para nosotros es generar una respuesta inmunológica hacia un patógeno, en este caso lo que queremos es estimular una respuesta en el crecimiento de una microbiota buena para el suelo y favorable para el crecimiento y el desarrollo de nuestras plantas, ¿vale? Y todo lo que sea bueno para el desarrollo y crecimiento, evidentemente va a evitar las enfermedades. Una planta fuerte, una planta sana, pues es una planta resistente. Anda, pues aquí lo tengo el complejo de cambio. Bueno, y los habitantes buenos, ¿dónde se encuentran? En esa rizosfera, que me ha colado por ahí una diapositiva, en esa rizosfera, como os digo, no es esa zona, digamos que es como otra cajita más, otro juego más de muñecas rusas, ¿vale? En el cual de la rizosfera podemos extraer estas unidades que digamos que sea el complejo de cambio en el que en el suelo a las raíces les va a permitir obtener todos los nutrientes que necesitan y a los microorganismos tener el hábitat que favorezca su desarrollo, ¿vale? Ya os comenté que para mí uno de los blogs más apasionantes que hay para conocer el suelo es el de Juan José Ibáñez, porque es una persona que aparte que es un investigador del CSIC, es desde mi punto de vista un gran divulgador, tiene una forma de escribir además súper amena y a mí me encanta, así que os lo aconsejo. Se llama Un universo bajo nuestros pies y bueno, yo lo tengo siempre en mis marcadores de boca, ¿vale? Pues si miramos ahí en ese entorno, en la zona
en la zona que deja esa cavidad, aquí es donde podemos encontrar la mayor diversidad de microorganismos. ¿Por qué? Porque es donde tenemos como una bolsita de aire y el agua también queda mejor retenida ahí por el agregado de arcilla que se queda. Bueno, no vamos a entrar en el complejo de cambio. Solo deciros que en esta zona que son importantes desarrollar en nuestros cultivos es donde se van a desarrollar estas simbiosis perfectas, donde sus mecanismos para el desarrollo de la planta van a ser o directos o de forma indirecta. Por ejemplo, directos, pues lo que os comentaba, ¿no? Van a producir un mayor, una mayor, bueno, van a producir, ¿cómo diría yo? Un mayor desarrollo vegetal, ¿vale? Si aumenta el desarrollo vegetal de esa planta, pues evidentemente va a aumentar también la resistencia a patógenos, porque va a estar más sano, ¿vale? También va a cederles, por ejemplo, vitaminas y enzimas que la planta no puede sintetizar. Esto es como lo que os comentaba de nuestro tracto digestivo. La vitamina K, por ejemplo, viene de un precursor que solamente es sintetizado por Escherichia coli, por ejemplo, ¿vale? Y si no la tenemos, pues no vamos a tener vitamina K. Por tanto, eso es un mecanismo directo. Pero luego también hay indirectos, como sería el de la activación de la resistencia, ¿vale? La inmunidad de las plantas hacia ciertos microorganismos que no son tan buenos o plagas de insectos, hongos, etcétera, etcétera, ¿vale? Los mecanismos de detoxificación también sería un mecanismo indirecto que para nosotros también tiene una razón de ser para desarrollar con más énfasis en los cultivos urbanos la biofertilización, ¿vale? Porque van a permitir que poco a poco vayamos retirando todos esos tóxicos gracias a la actividad microbiana. Bueno, un ejemplo de simbiosis beneficiosa es la que se da con el nitrógeno. Esto sí que yo creo que hasta los nenes lo estudian en el cole, porque es algo que llamó la atención desde el principio de los principios cuando se estudiaron los vegetales, porque a simple vista se pueden ver los nódulos en las leguminosas, que es pues como si fuera una especie de quistecitos, de bultitos que les salen en la raíz pues a este tipo de plantas, a esta gran familia, ¿no? Las habas, las judías, etcétera. En esas raíces, en esos bultitos que ya llamaron la atención desde hace mucho tiempo, pues se vio que crecían unas bacterias, ¿vale? Que hoy ya se conocen mucho mejor gracias también pues a toda pues a todo el desarrollo de la genética y demás. Se han descrito bien estas cepas, estas bacterias, y bueno, pues de forma general les conocemos, por lo menos los que forman la nodulación en las leguminosas, los rizobios. Los rizobios son estas bacterias de aquí, que bueno, que tenéis aquí algunas de las especies que se conocen actualmente, que van a ser bacterias que van a captar de la atmósfera el nitrógeno y que les va a ceder a las plantas directamente ese nitrógeno en una forma reducida que la planta pueda absorber, porque el nitrógeno atmosférico la planta no lo puede tomar, ¿vale? Esto es gracias pues, a una serie de señales. Todo funciona en la naturaleza con señales. Y bueno, pues en este caso los rizobios lo que hace es pues, producir unas moléculas que le llaman factores de nodulación, y las plantas a su vez también van a producir unos flavonoides que entre los dos, digamos, se van a poner a trabajar para que la planta de alguna manera modifique la expresión de sus genes en la raíz para que produzca esas estructuras, y los factores de nodulación permitan el desarrollo o la expresión de esos genes. Digamos, muy fácilmente,
Y los rizobios lo que le dice a la raíz es que estoy aquí, por favor, hazme una casita. Los rizobios necesitan entrar en la raicilla de esa planta y mantenerse ahí en un ambiente pues normalmente idóneo que les da esa plantita para que pueda hacer su labor. ¿Y su labor cuál va a ser? Captar el nitrógeno, la labor para la planta, captar el nitrógeno y fijarlo en el suelo. Fundamental, ¿vale? Esta es una de las simbiosis, ya digo que son de las más conocidas, ¿eh? Esto a su vez tiene una implicación para toda la comunidad. Es una maravilla ver esto, porque, bueno, pues los rizobios le dan el amonio, estos se transforman en amidas, que es una forma orgánica del nitrógeno, y que esto sí que ya va a transportarse por toda la planta, ¿no? Pero aparte la planta, por las raíces, pues por su metabolismo, van a excretar ácido úrico, y ese ácido úrico va a llegar a las raíces o al entorno rizosférico de otras plantas. Por lo que tener leguminosas en el suelo favorece a aquellas plantas que no tienen esta simbiosis, ¿vale? Porque no tienen el desarrollo de estos nódulos. Hace bien poco, para que sepáis por dónde van las cosas, aunque esto ya os digo como se ve a simple vista desde los nódulos, pues ya se estudió desde hace mucho tiempo. Pero en el 2020, pues unos investigadores de varias disciplinas, que para mí son los trabajos más bonitos, son los que colaboran en varias disciplinas siempre, sobre todo porque la ecología es que no se puede entender de una manera. Bueno, pues describen de qué forma las plantas han evolucionado en su forma de pedir nutrientes, usando convenientemente las bacterias como un servicio de pedido a domicilio, como las pizzas. Que me apetece una pizza, voy a llamar y que me traigan la pizza, ¿vale? Pues eso ya existe en nuestro huerto, en nuestro ecosistema de África, ¿vale? Hay una serie de señales que de alguna manera van a favorecer el que estos microorganismos favorezcan la nutrición de las plantas que los solicitan, ¿vale? Sí, lo he liado más o menos. A mí me ha parecido muy curiosa y quería ponerlo ahí. Y ya. Esta simbiosis, este ejemplo de simbiosis, es la razón por la que se hace la rotación de cultivo, ¿vale? Porque nos dicen, no, es que para el suelo es muy bueno hacer rotar los cultivos. Bueno, pues ya sabemos por qué. Hay mucha bibliografía y hay, bueno, yo tengo, por ejemplo, hay varios manuales ya muy bonitos, el de Mariano Bueno, este de autosuficiencia, guía práctica completa para vivir en la tierra, ¿no? Y todas esas cosas, en las que ya vienen unas ilustraciones preciosísimas de cómo podemos rotar nuestros cultivos, para esto, una charlita sería a lo mejor interesante. Pero este me ha gustado un montón, porque fijaos, cultivos de fruto. Bueno, pues suelen ser cultivos muy exigentes con el suelo, ¿Eso qué quiere decir? Pues que la planta va a absorber más que contribuir a al que hayan nutrientes disponibles para otras plantas en el suelo. Esto le pasa a los tomates, a los piños, a las berenjenas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego están los cultivos de hoja ancha. Lo que conocemos como las rúculas, las lechugas, las acelgas, las espinacas, y son medianamente exigentes, ¿vale? Están ahí también. Luego están los tubérculos, todo lo que son las zanahorias, los rabanitos, los nabos, y casi todo lo que se planta ahora en invierno, son poco exigentes, ¿vale? Pero luego van a estar los cultivos mejorantes, que si son, pues por ejemplo, aquí nos ponen judías guisantilladas, pues leguminosas. Solo las leguminosas pueden captar el nitrógeno atmosférico o contribuir a esa nutrición, no. Por eso digo que esto da para otra charla, porque aquí solo he puesto el ejemplo de las que son fijadoras de nitrógeno
y además solo las leguminosas. Hay otras familias y cada vez se conocen más cosas. Pero, ¿os acordáis del esquema ese tan chungo que os he puesto de un montón de microorganismos con todo lo que le hace a la nutrición a la planta? Bueno, pues dependiendo de la planta, pues vamos a estimular el que haya más o menos presencia de uno u otro. Por tanto, conociendo un poquito esto, no conocer el nombre científico, venga, el bacilo, no, el Pseudomonas floreces, no, el tal, que iba con el pepino, iba con la lechuga, no, eso no hace falta. Pero actualmente pues existen, ya digo, manuales súper bonitos que se basan en todo esto para rotación de cultivos y plantean pues cómo podemos, no solo ya rotar el cultivo, es decir, pues un año voy a poner judías y luego voy a poner pues tomate, sino que cómo puedo hacer mi mosaico de huerto, digamos las parcelitas, no siempre pensando en caballón, 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 sino en palterritos y hacer como una pequeña comunidad diferente, diversa de especies vegetales productivas para mi huerto. Esto siempre yo lo he favorecido en los huertos, o sea, siempre he intentado que la gente entienda que mejor que un caballón con 300 tomates, porque además una familia no va a dar abasto comerse los tomates cuando digan de madurar, es mejor pequeños parcelitas, parterres, en los que vayamos alternando diferentes especies de producción agrícola. Va a ser más divertido, más entretenido, vamos a poder realmente disfrutar de nuestra cosecha, vamos a tener una dieta más equilibrada, no solo tomate, y vamos a beneficiar mejor al suelo, ¿vale? Pero ya digo, esto sería como para una charla más. Y ya por último, a hablaros ejemplos de simbiosis perfectas, pues lo he dejado para lo último. No me voy a meter mucho más porque llevamos ya una hora y yo sé que una hora online cansa una barbaridad, pero evidentemente no me puedo ir sin hablar de lo que más conozco, que casi no conozco, y de lo que, una de las cosas que más me han apasionado de mi carrera, ¿no? Que son las micorrizas. A mí me gustaba mucho la microbiología, pero la microbiología en mi facultad tenía una cola de espera para entrar de alumno interno, esa de... ¡buah! Y, yo lo tenía muy claro, y desde el segundo quería meterme ya a investigar cocinas. Y gracias a los profesores Mariano Rubia, pues pude desarrollar esta parte tan apasionada, ¿no? de mi trabajo, que fue el estudio de las micorrizas, que en verdad son microorganismos también, porque hablamos de estructuras microscópicas prácticamente. Bueno, esas micorrizas, ¿qué son? Pues es todo lo que os he comentado, lo que acabamos de hablar son los microorganismos, esas bacterias, también hay hongos, como las levaduras unicelulares, tal. Pero luego están los hongos eucariotas que tienen un talo, eso es, tienen un cuerpo vegetativo, igual que un vegetal, pero muy diferente, que se asemeja a una esponja, ¿vale? Son un montón de hilitos sin paredes vegetales, sin paredes que lo aíslen completamente del medio, que lo que van a hacer en el suelo, pues va a ser reproducirse de una forma súper rápida, o sea, van a crecer rapidísimamente esos como canalitos de tubos y además van a absorber de una forma súper eficaz, mucho más que una raíz, porque no tienen paredes, ¿eh? Entonces es como poner una esponja en el suelo e intentar retirar agua y lo que hay ahí. Pues esto que os comento, que es el cuerpo vegetativo del hongo, y muchos de ellos, muchos hongos de estos, son micorríficos, eso es, son simbiontes de las plantas, igual que los microorganismos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Pero en este caso, estos hongos van a formar una estructura en la raíz de la planta, que es lo que le llamamos micorriza, que es básicamente el punto donde se conecta la raíz y el micelio, esos tubitos, ese talo del hongo con la planta, ¿vale? Micorriza significa hongo raíz, no tiene más. En este caso, claro, aumentamos el poder de absorción de nutrientes
y aumentamos además con el exudado de la glomalina y otros productos, ¿vale? Pero la glomalina como que es la más importante o la más estudiada, que es como una especie de pegamento que va a ayudar a formar esas unidades estables del suelo, ¿vale? Como hacer que el suelo sea una esponja y que no se desquebraje, que no se desgarre, que no se... ¿Vale? Por tanto, todo eso va a permitir formarse cavidades en las cuales va a haber agua, va a haber aire, va a haber un entorno propicio para que se desarrolle toda la microbiota. Y aquí tenéis una imagen maravillosa, a la derecha, esta sería la raíz de la planta, a la derecha de esta raíz sería un dibujo, un esquema de cómo estaría el entorno micorrizosférico, esa, la rizosfera que hemos dicho, que es la parte que está íntimamente del suelo ligada a la raíz, más el micelio del hongo, ¿vale? Lleno de vida, todos esos puntitos verdes, amarillos, rosas, todo eso son bacterias promotoras del crecimiento vegetal, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Y a la izquierda tenemos sin micorriza. ¡Ah! No hay micelio de hongo. No hay micelio de hongo y estamos dejando, por tanto, la tierra muy despoblada de esas finitas, entre muchas comillas, raicillas, que es el micelio del hongo, que va a participar como conector, como coadyuvante, como acelerador de procesos. Es una maravilla, ¿vale? Por tanto, veis, tenemos muchísimos menos puntitos verdes, amarillos, rosas. No hay tanta vida, ¿eh? Por tanto, los hongos son fundamentales. De hecho, los hongos simbiontes están en el... Bueno, esto también depende de cada autor, entre el 95, algunos dicen 90, yo soy más de la... Venga, 97%, del 7 90. En el 97% de las plantas podemos encontrar micorrizas. Eso es como decir que las plantas se han equivocado, las plantas no tienen raíces. Las plantas no absorben los nutrientes por raíz, las plantas absorben los nutrientes por las micorrizas. Bueno, y para que lo veáis de una forma ya súper potente, esta imagen da la vuelta al mundo, esta imagen es de las más famosas al hablar de micorriza, pero la he puesto y no es las micorrizas que nos tocan, porque dentro de la micorriza hay varios tipos, pero es que de verdad es que esto da para una charla más y estaréis cansaditas seguro. Mirad, aparte de ese entorno tan brutal en la rizosfera, que genera una mayor vida de microorganismos, el estar unido a la planta con un hongo, aparte de eso, aumenta la prospección de la propia planta. ¿Esto qué quiere decir? No, mirad. La raíz de la planta aquí se ve amarillita, ¿la veis? Un tono amarillo más potente. ¿Veis? Esto es un pinito. Evidentemente nosotros en la huerta no queremos pinos, pero imaginaros que es pues, un albaricoquero, ¿vale? Vale. Y ya no hay raíz, ya está esto blanco, que es como multiplicar por 100 todo el terreno que da abasto la raíz de la planta. Y fijaos que acaba de nacer. El organismo más grande, esto también lo dicen todas las personas que hablan de micología, pero es así. El organismo más grande que se ha estudiado hasta ahora y se ha detectado es un hongo, ¿vale? Es el micelio de un hongo, que mide hectáreas y hectáreas y hectáreas. Pues imaginaos esas hectáreas y hectáreas y hectáreas conectadas a una planta, ¿vale? Pues la cantidad de suelo que puede prospectar, que puede explorar, que puede tener para obtener el alimento es muchísimo mayor que si no tuviera el hongo. ¿Vale? Bueno, pues esto de forma natural es espontáneo. Sí o sí tienen micorrizas. ¿Qué ocurre? Pues que en nuestro sistema productivo, esto es para deciros que hay varios tipos de micorrizas, que nosotros, el ejemplo que he puesto antes es de una ectomicorriza y el ejemplo, y nuestros hongos realmente simbiontes para las plantas son endomicorrizas, normalmente arbusculares. Bueno, estos son tecnicismos que de verdad que ni os van ni os vienen.
Simplemente deciros, eso sí, que os asesoréis bien a la hora de cuando queréis incorporar un hongo a vuestro suelo, que yo os lo recomiendo al 100%, porque se están vendiendo productos es que me encantaría dar nombres comerciales, pero no debo ni puedo. Entonces, se están vendiendo productos que te dicen micorrizas beneficiosas para tu huerto, que van a promover, bueno, pues un montón de cosas. Y luego tiene Pisolitus, que es un hongo pionero ectomicorrícico, ¿vale? Eso quiere decir que a una lechuga y a un tomate le da igual que le ponga lo que acabas de gastarte el dinero, porque no lo van, no se van a querer conjugar, ¿vale? Entonces lo que tenemos que buscar siempre son endomicorrizas arbusculares. El género Glomus es el más extendido, aunque ahora de él han derivado muchos otros géneros, ¿no? Mira, en internet hay una serie de recursos para conocer esta simbiosis y maravillarnos de ella y explorarla un poquito más. Increíble. De hecho, no sé si claro, no, esto no es. Esta ilustración simplemente lo que he querido, esto es de internet también, es del escarabajo verde, un programa que hicieron en el 2019, creo que fue, o 2018, no me acuerdo. Y bueno, pues está cuando Susan Sarandon empezó a hablar de todo lo del internet de los bosques, la comunicación entre los árboles. Lo primero que estudiamos son los bosques, pero porque es lo más fácil. En un árbol y en un hongo que se ve macroscópico es más fácil entender esta simbiosis. Pero esto lo podemos extrapolar a nuestras lechugas, ¿vale? Si nosotros le añadimos un hongo beneficioso, un biofertilizante a base de glomus, de hongo, lo que vamos a hacer es que ese hongo va a conectar a dos, tres lechugas, cuatro, incluso a la tomatera, ¿vale? Con esa red de micelio que tiene. ¿Y esto para qué nos sirve, más? Pues muy fácil. Para, por ejemplo, movilizar más rápidamente los nutrientes en aquellas plantas que lo necesitan. ¿Esto qué quiere decir? Pues las respuestas que veíamos antes, ¿no? De secundarias. Si una planta de repente necesita nitrógeno y ella no es fijadora de nitrógeno porque no tiene los nódulos. Bueno, pues, por ejemplo, una lechuga, ¿vale? Pues le va a pedir al haba que tiene al lado, si están conectados por el micelio de este hongo, que le pase, por favor, el amonio. Y si están conectados, esto va a pasar, ¿vale? Por tanto, es una manera de, digamos, generar una red de redes en el huerto que permita la circulación libre de los nutrientes que favorezca el crecimiento de todas nuestras plantas. Claro, esto es un poco complicado de entender, ¿vale? ¿Esto de verdad pasa así? Pues sí, esto pasa así. Y es tan fascinante que incluso la BBC pues, ha hecho vídeos súper bonitos, cortos, que, bueno, pues como el que está aquí, pero que ya se está haciendo muy tarde y no lo voy a poner, pero sí os voy a dar la referencia por si luego lo queréis ver, ¿vale? Y bueno, y otra, volviendo al punto número 1, otra razón por la que debemos utilizar biofertilizantes, por nuestro propio sistema de producción agrícola, que nunca, hasta hace bien poco, ha considerado la parte biológica del sustrato. Siempre vermiculitas, perlitas, no sé qué, no sé cuánto, venga, sí, un entorno muy esponjoso donde la raíz se desarrolla estupendamente, luego cojo esa raíz, la pongo en el campo o en mi huerto y ¡pum! ¡Ostras! La planta está pocha. Pues si me han asegurado, además tengo una buena pinta cuando ha venido el vivero. Sí, pero claro, se ha generado un entorno totalmente aséptico y le han echado durante su producción un montón de químicos, que era lo que necesitaba la planta. Entonces, aunque por el ambiente van fluyendo pues, esporitas de lo que necesita la planta del suelo para alimentarse, la planta ha dicho, ¿para qué lo quiero? Si me lo están echando. No,
no te quiero calamar ni al hongo ni a los microorganismos. Así que si en nuestro huerto, pues además es una zona urbana en la cual el suelo está bastante perjudicado, nos va a costar que crezcan y nos va a costar que salga para adelante, ¿vale? Entonces, utilizar un biofertilizante a la hora de trasplantarlo es lo mejor. El guante este no es un ejemplo de biofertilizante, ¿eh? Es justo lo contrario, es lo que, bueno, es lo que se utiliza como abono granulado que llevan fosfatos y nitratos y mil millones de porquerías más, que es lo que luego nos comemos con la lechuga. ¿Por qué? Porque en nuestro mercado prima la velocidad y la productividad ante la calidad. Y esto es lo que debemos desde las escuelas intentar cambiar. Porque el futuro yo estoy con un muchacho, esto es totalmente una opinión visionaria, no lo sé, pero yo estoy totalmente con el muchacho del programa. El futuro va a ir un poquito a ponernos las cosas en su sitio y a decirnos que, bueno, que vayamos un poquito tomándole más atención a lo que realmente tiene importancia, porque si no nos quedaremos sin alimentos, o si no los alimentos se volverán contra nosotros y al final terminarán siendo tóxicos con nosotros. Y los niños deben de intentar entender que el suelo es algo vivo, que no está formado por piedras únicamente, tierra, sino que, bueno, pues tiene microorganismos, tiene bichitos, y que esos bichitos y esos microorganismos son fundamentales para el desarrollo de la planta y para la salud nuestra propia salud. Y claro, para generar eso, pues al principio tendremos que invertir un poquito en dinero o no sé, pero a posteriori vamos a ahorrar dinero. Hicimos hace poco un vídeo que os aconsejo también que veáis, que está en el canal, que es sobre construcción de un banco de inóculos para el huerto, ¿vale? Ahí explicamos lo que las diferentes biofertilizantes que podéis encontrar en el mercado, sobre todo de hongos micorrígicos, y lo que hay que llevar cuidado con la etiqueta, la formación y todas esas cositas, y cómo construir un banco de inóculos, que sería uno de los ejercicios más bonitos para hacer en el huerto, tanto en un huerto urbano como en un huerto de casa, como con los niños, porque además les encanta, ¿vale? Y así van ellos entendiendo que ahí estamos como cocinando algo, como cocinando algo. ¿Cómo pueden ver el resultado de esa cocción? Pues lo pueden ver desde los más mayorcillos, observándolo directamente al microscopio, depositando, haciendo un cultivo en una gardestrosa con una patata, por ejemplo, o viéndolo directamente al microscopio también. Se puede, directamente a la lupa, perdón, binocular, se pueden observar pues nodulaciones y cosas así. Y otra cosa que podemos hacer es un ensayo, como os digo, os contamos en el taller de construcción del banco inóculo, un ensayo en el que ponemos un par de parcelas, una parcela donde pongamos biofertilizantes y en otra parcelita donde no pongamos. Y veremos el desarrollo vegetativo como mucho mayor en el que hemos aplicado el biofertilizante, y en el control vemos que es mucho menos, ¿no? Lo normal que salgan ese tipo de resultados. Bueno, aquí simplemente esto es una imagen de la raíz desnuda que podemos encontrar en una planta que venden en un vivero normal. Raíz desnuda por completo, ¿eh? Muchísimos pelitos absorbentes, pero realmente raíces secundarias y demás no hay nada. La mayor parte de estas plantitas no van a tener su sistema inmunitario bien desarrollado, al contrario, lo van a tener debilitado, ¿vale? Por tanto, justificar otra vez la necesidad de implementar este tipo de tratamientos en los suelos, sobre todo en aquellos en los que ya partimos de una toxicidad elevada y de una fertilidad muy tocada, como son los suelos urbanos, ¿vale? Os he puesto el muñequito porque cuando hablé de lo que generaba la vida en el suelo, yo me gusta ponerlo como el estómago realmente de la planta, porque ya habéis visto
que las plantas no tienen raíces desnudas, sino que hay hongos y hay microorganismos. Y el aparato digestivo de la planta es eso, no es la raíz. Es que a mí yo cuando veo, y yo le estoy a mi niña, la raíz es por donde absorbe los nutrientes de las plantas. ¡Buah! No puedo. Y entonces le empiezo a explicar y se le empiezan a poner los ojos así. Y está en segundo de primaria y no pasa nada. No pasa nada. Más en tiempos en los que vivimos. Estamos con coronavirus, ¿qué es eso? ¿Por qué no tenemos que poner mascarilla? ¿Por qué se tienen que lavar tanto las manitas? ¿Por qué no pueden tocar a su abuelo? Porque existe un bicho que no ven. Es difícil de entender para los niños, pero deben de entender, ¿no? Pues esto es lo mismo. Así que yo a mi hija sí que le cuento que el sistema digestivo es el suelo de las plantas y que por tanto hay que echarle su levadura, o sea, su yogur, su bífido y sus cositas para mantenerlo sano y mantenerlo vivo. Por eso creo que es importante ver que hay invierno. Venga, ya termino, ya termino, ahora sí, a ver si me deja. Vale. Es importantísimo que utilicemos este tipo de microorganismos en nuestro suelo, ¿vale? Bueno, y cambio climático y biofertilizantes. Muy rápidamente, porque ya no tenemos tiempo, solo deciros que evidentemente sí, la microbiota se ve afectada por el cambio climático, evidentemente. Si tenemos pues una agricultura como la actual, que no mira por el suelo y que solo mira por la producción vegetativa, pues casi microorganismos no hay. O sea, hay, pero hay que buscarlo un poco, ¿vale? Si el agua está muy, pues, muy eutrofizada y bueno, llena de contaminantes, y pues va a alterar el pH del suelo, va a producir un cambio en toda la microbiota del suelo. El cambio climático está modificando cosas impensables, evidentemente. Y realmente nosotros estamos acelerando el proceso a marchas forzadísimas. Creo que tenemos una labor de educación increíble para que los nenes no solo entiendan que debemos hacer las cosas de otra manera, todo eso que también, reciclar, sí, está muy bien reciclar. Primero, reciclar, nosotros no reciclamos. Yo no cojo una botella de plástico y soy capaz de transformarla en un pito de plástico. No tengo no tengo la maquinaria. Y además necesitaría energía, una industria para poder hacerlo. Yo puedo separar para poder reciclar. Pero yo a mi hija no le digo, no, es que separando reciclamos. No, cariño, no. Lo primero que hay que hacer, y eso mismo lo hace maravillosamente bien, es reducir. Reducir, creamos mucho menos impacto, ¿vale? Y por último sería reciclar. Bueno, lo que está claro es que ya hemos visto que nuestro trabajo como docentes en el huerto o como personas que somos sensibles a todo esto, que tenemos hijos, que queremos aportarle ese granito de arena a nuestros nenes, sobre todo para que en un futuro hagan las cosas de otra manera, es medianamente fácil. Simplemente hay que intentar echarle al suelo lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Y en este caso, pues no va a ser un lactobacil de un yogur, ni va a ser un probiótico, ni nada de eso. Vamos a utilizar pues compuestos que hay comerciales, como el biomigel, en el caso de los hongos, y bueno, pues tricodermas, bacillus, ya hay una cantidad de compuestos en el mercado para utilizar como biofertilizante. Yo lo que sí estaba pensando en poner, que al final he puesto el yogur de Letour, pero bueno, no voy a poner productos comerciales aquí porque no es mi función, ni además me lo puedo permitir, ¿vale? Pero sí que si tenéis dudas, pues ahí al final os pongo mi email para que contactéis conmigo y yo en todo lo que pueda ayudaros, vamos. Y ahí sí que de forma privada, pues os puedo comentar, pues este producto sí,
este producto no, o me parece adecuado, no, pero claro, desde mi punto de vista privado y personal, no así. Bueno, y ya está. Muchísimas gracias por estar.